Bienvenidos a este tiempo de Iglesia en Casa de la Iglesia Luz de Vida. El día de hoy nuestra lectura se encuentra en el libro de Lucas, capítulo 15, y vamos a leer a partir del versículo 11. Dice así la bendita palabra del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Para ilustrar mejor esta enseñanza, Jesús les contó la siguiente historia. Un hombre tenía 2 hijos. El hijo menor le dijo al padre: «Quiero la parte de mi herencia ahora, antes de que mueras». Entonces el padre accedió a dividir sus bienes entre sus 2 hijos. Pocos días después, el hijo menor empacó sus pertenencias y se mudó a una tierra distante, donde derrochó todo su dinero en una vida desenfrenada. Al mismo tiempo que se le acabó el dinero, hubo una gran hambruna en todo el país, y él comenzó a morirse de hambre. Convenció a un agricultor local de que lo contratara, y el hombre lo envió al campo para que diera de comer a sus cerdos. El joven llegó a tener tanta hambre que hasta las algarrobas con las que alimentaba a los cerdos le parecían buenas para comer, pero nadie le dio nada. Cuando finalmente entró en razón, se dijo a sí mismo: «En casa hasta los jornaleros tienen comida de sobra, y aquí estoy yo, muriéndome de hambre. Volveré a la casa de mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de que me llamen tu hijo. Te ruego que me contrates como un jornalero». Entonces regresó a la casa de su padre, y cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio llegar. Lleno de amor y de compasión, corrió hacia su hijo, lo abrazó y lo besó. Su hijo le dijo: «Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de que me llamen tu hijo». Sin embargo, su padre dijo a los sirvientes: «Rápido, traigan la mejor túnica que haya en la casa y vístanlo. Consigan un anillo para su dedo y sandalias para sus pies. Maten el ternero que hemos engordado. Tenemos que celebrar con un banquete, porque este hijo mío estaba muerto y ahora ha vuelto a la vida. Estaba perdido y ahora ha sido encontrado». Entonces comenzó la fiesta. Esta historia que contó Jesús es conocida como la parábola del hijo pródigo, y fue en su momento uno de los relatos que más sorprendieron a las personas que lo escucharon, porque en esta parábola el Señor Jesucristo se está refiriendo al carácter del Padre, y lo muestra como un padre excéntrico, como un padre que actúa fuera de los parámetros que ellos conocían, de las costumbres, porque ellos tenían una figura muy especial de cómo era Dios, que era un Dios severo, que era castigador, que era demasiado pegado a las reglas. Los escribas y los fariseos tenían un concepto muy diferente al que Jesús está presentando en esta historia. De hecho, es todo lo opuesto a lo que ellos habían conocido del Padre. Y Jesús utiliza la figura de este Padre y está fuera del entendimiento que ellos tenían. La gente estaba acostumbrada a aplicarle la ley a su prójimo, a su semejante. Y en este relato, Jesús muestra el amor de un padre por su hijo. Y lo muestra como un padre que hace cosas fuera de lo común y en abundancia. Y leemos que en lugar de castigar la rebelión de su hijo, lo recibe como si fuera el mejor de sus hijos. Por eso este relato escandalizó en su momento a toda la gente que lo estaba escuchando, porque Jesús estaba mostrando el verdadero carácter de Dios, no lo que la religión le había presentado al pueblo y a la gente que lo seguía. El día de hoy quiero compartir contigo y que hablemos acerca de la abundancia de nuestro Padre Celestial. Número 1, el Padre mostró misericordia abundante para su Hijo. La Escritura nos dice en el versículo 20 que cuando Él venía de regreso a su casa y cuando todavía estaba lejos, su Padre lo vio. En otras palabras, su Padre constantemente estaba esperando el regreso de su hijo. Y dice la Escritura que el padre salió corriendo a recibir a su hijo. En los tiempos del Señor Jesús no era bien visto
que una persona anciana corriera. Era deshonroso. Pero a este padre no le importó lo que sus vecinos o la gente pensara. Él quiso ir a recibir a su hijo y mostrarle la misericordia que tenía hacia él. Este padre de la historia tomó la iniciativa. Él no esperó. Al reconocer que era su hijo el que venía a lo lejos, salió a su encuentro. Él fue movido a misericordia por el amor que le tenía a su hijo. Y esto me encanta, porque tú y yo tenemos que aprender que Dios no nos da lo que merecemos por nuestras desobediencias. Tampoco nos paga conforme a nuestros pecados, sino que tú y yo somos recipientes de esa hermosa misericordia de nuestro Padre. En Salmos 103, capítulos 10 y 11, dice la Escritura que Dios no nos castiga por todos nuestros pecados, no nos trata con la severidad que merecemos, pues su amor inagotable hacia los que le temen es tan inmenso como la altura de los cielos sobre la tierra. Tú y yo no podemos perdernos la bendición de contar con su misericordia. Y déjame compartirte esa buena noticia. Tú y yo contamos con la misericordia de Dios. Por eso, tú y yo tenemos que reconocer que si estamos hasta donde hemos llegado, ha sido por su misericordia. Si la bendición está en nuestra vida y en nuestras familias, es por su misericordia. Todo lo que tenemos y todo lo que poseemos es gracias a su misericordia. Y dice la bendita Escritura que cada día sus misericordias son nuevas. Número 2. El Padre le dio aceptación incondicional a su Hijo. Cuando Él corrió y lo abrazó, se lo estaba manifestando. Porque ese abrazo que le dio el Padre fue una señal de aceptación incondicional. Lo que el Padre le estaba diciendo a su Hijo es: te acepto a pesar de todo. Hermoso. Cuando tú y yo podemos sentir su bendita presencia, cuando tú y yo lo podemos experimentar a pesar de la desobediencia, a pesar de que no hemos sido buenos hijos, a pesar de que no nos hemos comportado como deberíamos. Pero aún con nuestros errores, Dios continúa brindando su aceptación a nosotros, su bendita presencia, porque Él se deja sentir en tu vida cuando oras, cuando lo buscas, cuando le adoras. Hermoso. Aunque hay personas que les es difícil apropiarse de esta bendición. Muchos de ellos quieren ganarse la aceptación de parte de Dios. ¿Cómo? Haciendo cosas, tratando de comprar la aceptación de Dios. Pero así no funciona el amor de Dios. El amor de Dios es gratis. Tú y yo no podemos esperar a ser buenos para agradar a Dios. Hay gente que dice: yo no quiero ir a la iglesia hasta que sea bueno, hasta que cambie, hasta que yo sea diferente. Déjame decirte una cosa, tú y yo necesitamos de su presencia para poder cambiar. Es como si un enfermo dijera: hasta que me sienta bien voy a ir al médico, hasta que me sienta mejor voy a ir al hospital. Tú y yo necesitamos reconocer que somos aceptos delante de Dios y que su misericordia es abundante para nosotros. Quita de en medio ese sentimiento de culpa, quita ese sentimiento de autocondenación. Tú y yo necesitamos apropiarnos de estas bendiciones, de su aceptación, de su misericordia que está con nosotros. Número 3. El Padre le extendió el perdón a su Hijo en el momento en que lo besó, porque el beso es el símbolo bíblico del perdón. Al besar, este padre a su hijo le estaba perdonando todas sus fallas, aunque este hijo no lo merecía porque había sido rebelde, había despreciado a su padre. Mira lo que le estaba diciendo el hijo al padre cuando le estaba pidiendo la herencia: Padre, yo no quiero esperarme a que te mueras. De hecho, yo ya quisiera tener mi herencia. Yo quisiera que ya te hubieras ido para yo tener mi herencia, para disfrutar de lo que me vas a dejar. Así que dámelo ya. Este hombre ofendió tanto a su padre que no merecía el perdón de su padre. Pero aún así, el padre corrió hacia él, lo abrazó y lo besó como símbolo del perdón. ¿Y qué fue lo que motivó al padre? Qué bueno que lo preguntas.
fue el arrepentimiento que el hijo experimentó. Fue, dice la Escritura, cuando cayó en sí, decidió ir y confesar el pecado delante de su padre. Y le dijo: he pecado contra el cielo y contra ti. No merezco ser llamado tu hijo. El padre lo volvió a tomar y lo volvió a colocar en la posición de bendición como hijo. Como hijo al 100%. Él volvió a tener la oportunidad de comenzar de nuevo. Tú y yo necesitamos reconocer que Dios nos ha brindado su misericordia, su aceptación y su perdón, para que tú y yo volvamos a comenzar, volvamos a estar de pie, que dejemos atrás el pasado y nos extendamos hacia enfrente con otra oportunidad de comenzar otra vez. Tú y yo necesitamos experimentar ese perdón hermoso de Dios, porque Él lo está extendiendo día con día, porque Él es tu Padre amoroso, que está en espera de que tú y yo salgamos a buscarle y a decirle: Señor, he pecado, pero quiero comenzar de nuevo el día de hoy. Aleluya. Número 4. El Padre honró a su hijo. El padre distinguió a su hijo como un invitado de honor. Lo vistió con ropas de fiesta. Lo estaba distinguiendo de todas las personas que estuvieran alrededor de ellos. En aquellos tiempos se utilizaban algunas vestimentas diferentes para los días de fiesta. Y eran muy peculiares, eran muy notorias. El padre, al vestirlo con ese vestido de fiesta, estaba manifestando la alegría y la celebración que sentía en su corazón. Ese vestido era una marca de distinción y de honor. El padre estaba honrando a su hijo. Las personas alrededor, los familiares y los religiosos, posiblemente estaban esperando que el padre lo corrigiera, le llamara la atención, que lo avergonzara en frente de la gente, pero este padre hizo totalmente lo contrario. Lo vistió de fiesta, lo estaba distinguiendo ante todos los demás, le estaba dando honra pública a su hijo, porque su hijo tuvo el valor de arrepentirse y de confesarlo, porque no todos tienen ese valor. Yo he conocido personas que aceptan su falla, que aceptan su pecado, que aceptan su error, pero no se arrepienten. No es tan importante reconocer el pecado, sino arrepentirte. Porque arrepentirte significa dar una vuelta en U, regresar en sentido contrario a lo que se estaba haciendo antes. Por eso no tiene mucho sentido el reconocer que estamos mal si no vamos a hacer nada para remediarlo. Este hombre aceptó que estaba mal y buscó hacer totalmente lo contrario. Por eso tú y yo, cuando Dios nos perdona, necesitamos darnos cuenta de que Él nos está honrando al momento en que nos coloca en la posición de hijos. Porque si tú y yo le hemos aceptado a Jesús y hemos sido lavados con su preciosa sangre, ahora somos sus hijos. No somos más que nuestros hermanos, pero tampoco somos menos. Somos hijos de Dios. Dile a la persona que está a tu lado: tú y yo somos hijos de Dios. Dile: eres amado de Dios. Dios ha puesto su misericordia en ti. Dios te ha mostrado su aceptación, su perdón, y ahora nos honra en la posición en la que nos ha puesto. Y si alguien te pregunta: ¿cómo es que me honra Dios? Dios te honra cuando responde a tu oración. Dios te honra cuando bendice a tu familia, cuando te cuida, cuando te ha fortalecido. De esa forma Dios te honra, y toda la gente puede ver las bendiciones que tú tienes, y todo lo que tú tienes es gracias a tu Padre. ¿Te das cuenta cómo Dios te está honrando? ¿Te das cuenta que Él te está honrando? Número 5. El padre le dio autoridad a su hijo. Como si fuera poco, no solamente lo honró, sino que le entregó un anillo. El anillo no era una simple joya como en estos tiempos. En aquellos tiempos el anillo funcionaba como un sello. Los reyes y las familias importantes lo utilizaban para los documentos, para autentificar sus órdenes y sus deseos. El padre, al darle el anillo a su hijo, le estaba haciendo una transmisión plena de sus poderes.
Aunque el hijo se conformaba con ser un simple jornalero, su padre le devolvió los derechos de hijo. ¡Aleluya! Cuando tú y yo somos aceptados por Dios, afirmados por Dios y establecidos como hijos, recibimos su autoridad. La Biblia nos dice en Lucas 10:19 que Dios nos ha dado autoridad sobre serpientes, sobre escorpiones, sobre demonios, y que nada de lo que haga el enemigo nos va a destruir. Y no solo eso, también dice la Escritura: lo que ates en el cielo será atado en la tierra, y lo que desates en la tierra será desatado en el cielo. Por eso tú y yo sabemos que somos hijos de Dios por la autoridad que Él nos ha dado a través de la oración, a través de la intercesión. Por eso tú y yo necesitamos seguir usando ese poder para liberar a la gente que está a nuestro alrededor. Tú y yo necesitamos seguir usando el poder y la autoridad que Dios nos ha conferido como sus hijos. ¡Aleluya! Número 6. El padre dignificó a su hijo. Cuando el padre pidió sandalias para ponérselas a su hijo, el padre le estaba devolviendo la dignidad de hijo. Porque en aquellos tiempos los esclavos y la gente que no tenía los recursos, que no tenía un padre, andaban descalzos. El padre, al calzar a su hijo, le estaba devolviendo la dignidad. La dignidad de hijo significaba tener el respeto o el favor de las demás personas. Aunque el hijo estaba dispuesto a ser tratado como el más bajo de los trabajadores, su padre lo dignificó al ponerle calzado. Otra vez, a tratarlo como hijo, otra vez, a que las personas a su alrededor lo vieran como hijo de la casa. Tú y yo nos podemos dar cuenta que este joven había perdido la dignidad por lo que había hecho, porque le pidió la herencia a su padre, porque le deseó la muerte a su padre, porque se llevó los recursos y los estuvo malgastando. Sus acciones y sus deseos mostraron que este joven había perdido la dignidad. Mas sin embargo, el padre corre hacia él, lo besa, lo abraza, le pone el anillo, le pone las sandalias y lo dignifica. Lo vuelve a poner a nivel del hijo, como si nada hubiera sucedido, como si nada hubiera pasado. Este padre reconoció a su hijo. Cuando él se atreve a reconocer su falta, cuando el hijo viene y se arrepiente, el padre lo acepta. El padre ignora la culpa. Esa es la actitud que tú y yo debemos de tener en esta vida. Cuando tú y yo hemos sido envueltos por el pecado y hemos fracasado y no hemos hecho lo correcto, podemos venir delante de nuestro Padre, porque tú y yo sabemos que hay misericordia abundante para nosotros, hay aceptación de parte de Él. Sabemos que Dios nos ha perdonado, sabemos que Él nos va a aceptar, que nos va a honrar, que va a seguir estando con nosotros, porque no nos ha quitado la autoridad, y sabemos que Dios nos va a dignificar colocándonos en el lugar que creíamos perdido. Así como este padre en esta historia dignificó a su hijo, tú y yo sabemos que Dios nos vuelve a restaurar, pero tú y yo necesitamos confesar nuestro pecado delante de Él para que Él pueda llevarlo a cabo. Número 7. Este padre celebró con su hijo. El padre no se limitó solamente a darle de comer a su hijo. Él organizó un gran banquete. Dice la Escritura que él ordenó sacrificar el becerro gordo, el que estaba preparado para las grandes ocasiones. Es decir, el padre preparó una carne asada, preparó algo delicioso, algo de fiesta para que su hijo lo pudiera disfrutar. Mira lo que dice la Escritura en el versículo 23 y 24, ahí mismo en el capítulo 15. Maten el ternero que hemos engordado. Tenemos que celebrar con un banquete, porque este hijo mío estaba muerto y ahora ha vuelto a la vida. Estaba perdido y ahora ha sido encontrado. Entonces comenzó la fiesta. Este padre fue movido a misericordia, fue movido al gozo y la alegría,
porque él sentía que había perdido a su hijo. De hecho, lo consideraba muerto, perdido, porque él dijo: hoy ha regresado mi hijo. Este hijo mío estaba muerto y ahora ha vuelto a la vida. ¿Te imaginas el gozo de este padre? La alegría de este padre de enfrentar la resurrección espiritual de su hijo. Porque mira, en una ocasión Jesús le dijo a un hombre: deja que los muertos entierren a sus muertos. Esto nos habla de que las personas, cuando están alejadas de Dios, están muertos en sus delitos y pecados. Por eso, este padre fue movido a misericordia, fue movido a la alegría y al gozo de que su hijo había resucitado. ¿Te imaginas el haber sabido que este padre se había dado por vencido y dar por muerto a su hijo y darlo por perdido? Y luego, cuando regresa, el padre, lleno de alegría y de gozo, vuelve a establecer a su hijo, y por eso hace un banquete, gasta, por eso hace un escándalo, por eso utiliza sus emociones para alegrar a todos los que le rodean y hace una gran celebración. El regreso del hijo merecía que hubiera fiesta y celebración, según el corazón de su padre. La matanza del becerro gordo significó una fiesta de alegría para la casa, para la familia, para la servidumbre, porque el hijo, una vez más, podía volver a disfrutar de todo en la casa de su padre. Volver a caminar por el patio, volver a hacer lo que estaba acostumbrado a hacer antes y que seguramente lo extrañaba porque había estado alejado. Tú sabes lo que es hacer eso. Dicen que no hay mejor lugar que la casa de uno mismo. Tú y yo podemos estar de visita con los amigos, podemos visitar a la familia, pero no es lo mismo que estar en tu casa. Este hombre iba a poder volver a disfrutar de las cosas y de los derechos que tenía un hijo. Porque no todos tienen derecho en tu casa como tus hijos. Los hijos de la vecina no pueden entrar a tu casa, abrir el refrigerador y exigir que no hay postre, que no hay jamón, que no hay leche. Ellos no pueden llegar y sentarse, subir los pies al sillón, a la mesa, adueñarse del control remoto y comenzar a cambiarle, ¿verdad que no? Solo los hijos tienen el derecho de hacer ciertas cosas, ciertos privilegios. Por eso a este hombre le llegó el tiempo de olvidarse de aquella hambruna, de aquellos tiempos difíciles, olvidar los momentos de soledad, de escasez. Llegó el tiempo de celebrar, llegó el tiempo de estar rodeado de amor, de fortaleza de su padre, y no porque él lo mereciera, no porque él se lo hubiera ganado, sino por el gran amor que su padre tenía por él. Y si hay algo más hermoso y más bello que se compare al amor de nuestro Dios, es el amor de nuestros padres, aunque a veces malentendidos, a veces mal comprendidos, a veces es difícil que los hijos entiendan a los padres, pero este hombre sabía que era tiempo de abandonar la pena y la tristeza, era tiempo de regocijo, tiempo de gozo, tiempo de alegría. Y Dios quiere que tú y yo olvidemos cómo el mundo nos ha tratado y nos ha afectado. Dios espera que tú y yo volvamos a la casa de nuestro Padre, donde hay abundancia de su Espíritu, abundancia de bendición para con nosotros. Es tiempo de dejar la angustia atrás, la desesperación y la frustración que nos trae el estar lejos de Dios, la incertidumbre de no saber qué pasará con nuestra alma, con nuestra vida. Dios tiene preparado un banquete para ti y para mí, y para todo aquel que decida restaurar su relación con Él, para todo aquel que quiera regresar y le diga: Señor, he pecado, he vivido la vida a mi manera. Hoy quiero que me aceptes como tu hijo. Hoy quiero comenzar de nuevo. Dios nos llama a no vivir una vida lejos de Él. Dios quiere que tú y yo dejemos
de desear la comida de los cerdos, y que sepamos que hay una mesa, que hay una silla esperándonos en la mesa del Rey. Y tú y yo tenemos ese derecho, no por lo que hacemos, no por lo que hayamos hecho o dejado de hacer, sino por el amor que Dios tiene por nosotros, por su gran misericordia, por su gran amor que tiene con nosotros. Quiere establecernos como hijos. Por eso, amado, es tiempo de regresar a tu Dios y celebrar. Es tiempo de que regreses a tu casa espiritual y celebrar. Es tiempo de reunirte con tus hermanos y adorar a tu Padre Celestial. Es tiempo de reconocer y decirle a Dios: he pecado, pero hoy quiero, Señor, reconciliarme contigo. Yo quisiera orar por ti ahí donde tú te encuentras. Inclina tu rostro por un momento y levanta tu pensamiento a Dios y habla con Él. Padre, en esta hora venimos delante de tu presencia, Señor, a agradecerte por tus bendiciones. Venimos reconociendo, Señor, que como este hombre de la historia, hemos hecho cosas que a ti no te agradan. Hemos tomado decisiones propias. Venimos delante de ti a decirte, Señor, perdónanos. Establécenos nuevamente como tus hijos. Señor, te damos gracias porque sabemos que podemos contar con tu misericordia, con tu amor, con ese amor abundante que tú tienes por nosotros. Sabemos que contamos con tu aceptación, con el perdón de tus pecados, con el perdón de nuestros pecados. Y sabemos que nos vamos a sentir honrados nuevamente de ser llamados tus hijos. Ayúdanos, Señor, a poder reconocer esa autoridad que tú has puesto en nosotros. Sí, amado Dios. Padre, yo te pido por cada persona que está buscando una reconciliación en este momento. Padre, bendícelos, que tu bendito Espíritu que se encuentra ahí donde ellos están, los toque, los fortalezca, los bendiga, los levante para que puedan continuar, para que puedan seguir adelante. Señor, prepara nuestros corazones porque ahora que volvamos a reunirnos como iglesia, podamos, Señor, podamos adorarte, exaltarte y bendecirte, Señor, aún más como tus hijos. Padre, transforma el corazón de cada persona que te está pidiendo, Señor, un cambio. Padre, yo me uno a su oración. Nos unimos todos, Señor, en oración por aquel que va a levantar una oración de reconciliación. Señor, gracias por tu palabra en esta hora y bendice a todo aquel que está escuchando este mensaje. Padre, te damos gracias por tu bendita presencia. En el precioso nombre de Jesús. Amén. Gracias, bendito Dios. Vuelvo otra vez decepcionado, con un corazón cargado, lleno de angustia y dolor. Vengo desde aquel viejo camino, donde un día sin motivo mi hijo muy lejos se marchó. Lo he buscado en cada amanecer, desde el día que se fue. Voy allí pensando que quizás hoy será el día en que regrese. Quizás hoy podré su rostro acariciar y decirle que le amo como siempre, que a pesar de todo sigo siendo igual, sigo siendo igual.
lentamente tantos días y no veo todavía su rostro acercándose hacia mí. Yo pienso que quizás habrá olvidado que es aún mi hijo amado, que mi amor por él no tiene fin. Es por eso que al amanecer yo regreso a aquel lugar, cada vez pensando que quizás hoy será el día en que regrese, quizás hoy podré su rostro acariciar y decirle que le amo como siempre, que a pesar de todo sigo siendo igual, sigo siendo igual. Oh, si es así el amor de un padre para su hijo, cuanto más aquel del Padre celestial, que a pesar de nuestras faltas y nuestras rebeliones, Él nos sigue amando cada día más. Quizás hoy verá que aún yo soy su padre, que en mi casa hay morada para él. En mi corazón no existe el pasado, solo quiero que regrese otra vez. Quizás en mi corazón no existe el pasado, solo quiero que regreses otra vez.